Bien, cuando hablamos de cáncer de recto, toda la parte de la secuencia adenoma-carcinoma, del camino genético, los factores de riesgo, son similares a los del cáncer de colon, y porque el recto es la parte final del intestino. Si se fijan acá, en esto es una reconstrucción de una colonoscopía virtual, se ve el colon, el ángulo esplénico, el colon descendente, el sigmoides, y en este caso que llegamos al recto, se ve la imagen de mordida de manzana, un poquito de recto más y después el ano. La diferencia principal que vamos a tener entre el colon y el recto es que el recto termina en el ano. Entonces nosotros tenemos estos últimos 12 a 15 centímetros de intestino que tienen un límite final. Entonces vamos a tener esa cuestión anatómica. La otra particularidad que tiene el recto, cuando ven la anatomía hay una parte del recto que es intraperitoneal, este es el fondo de saco de Douglas, y la mayoría del recto es extraperitoneal, pero va a estar incluido, a diferencia del colon, que lo tenemos rodeado de por ahí de órganos que hablamos recién de resección de tumores T4, de resecciones multiviscerales. El recto, la característica que tiene es que va a estar dentro de la pelvis, entonces que tiene un continente rígido, o sea que es más difícil operarlo porque está metido adentro de algo que es inextensible, distinto del abdomen que yo lo puedo abrir y retraer, y que está rodeado de órganos que no puedo resecar. O sea, en el sacro tengo todos los nervios que van hacia los miembros inferiores, y por delante tengo los órganos genitales y la parte urológica. Bien. Lo mismo cuando vemos recién, el recto se acerca y va a terminar en el ano. Una cosa que no dijimos recién cuando hablamos de los tumores de colon, nosotros tenemos alrededor del tumor, como vieron en las fotos, dejamos un margen de mucosa sana. En general en el colon dejamos 5 centímetros de margen, porque el largo del colon siempre es más largo el colon que sacamos, porque ligamos los vasos, que lo que necesitamos por la mucosa que puede estar enferma. El tumor del margen macroscópico que tiene puede ir por abajo de la mucosa entre 1 y 2 centímetros. No se extiende más que eso. El recto, la dificultad que tenemos es si yo tengo un tumor acá y necesito dejar 2 centímetros de margen, tengo el ano, pero si tengo un tumor acá sobre el ano y tengo que dejar 2 centímetros de margen, se me acabó el recto y no voy a poder conservar el ano. Entonces tenemos no solo la dificultad anatómica de que está metido en un continente pequeño que es la pelvis, rodeado de órganos vitales, sino también la dificultad que el recto va a terminar en el ano y se me acaba la mucosa que yo puedo dejar como margen libre de enfermedad. La anatomía del recto, o sea, dijimos recién que iba a tener la hemorroidal superior, que va a irrigar la primer tercio del recto, la hemorroidal media y la hemorroidal inferior, que sube desde el ano para irrigar el recto. Las guías de tratamiento las pueden ver en el NCCN, que es el Instituto del Cáncer de Estados Unidos, o en el INC, que es el Instituto del Cáncer de la Argentina. Esto lo charlamos recién. Obviamente en el recto también vale tratar de obtener un RC. Antes de estadificar nuestro paciente, lo mismo, nos puede llegar el paciente con el diagnóstico, o en este caso sí podemos llegar a hacer nosotros el diagnóstico en consultorio. El paciente con un tumor de recto, como el tumor está cerca del ano, en general tiene más síntomas y tiene síntomas más precoces que un paciente que tiene un cáncer de colon derecho. Entonces, el tumor de recto le va a producir proctorragia, le va a producir mucorrea, tenesmo, sensación de recto ocupado, puede producir diarrea y puede producir incontinencia o dolor. Cuando el paciente viene con todos estos síntomas, nosotros lo tenemos que revisar y muchas veces podemos hacer el diagnóstico solamente con un tacto rectal. O sea, cuando un paciente consulta con estos síntomas, es indispensable hacer un tacto rectal para evaluar el recto. Y con eso vamos a tener evaluada más o menos la mitad de la extensión del recto solamente en consultorio y sin ningún estudio de alta complejidad. Si llegásemos a palpar un pólipo o un tumor, o sospechamos la presencia de un tumor de recto, o los mismos factores que dijimos antes, son pacientes de más de 45 años con proctorragia, hay que hacerles sí o sí una videocolonoscopia. Entonces,
Partimos ahora, ya tuvimos los síntomas, le hicimos el diagnóstico con la videocolonoscopía, tenemos la biopsia que dice cáncer de recto y nosotros tenemos que en este momento hacer lo mismo que hacíamos con el cáncer de colon, estadificar el paciente para elegir el tratamiento. La estadificación del cáncer de recto es un poco más compleja que la estadificación del cáncer de colon. Obviamente sí necesitamos una tomografía para ver el pulmón y el hígado, para ver que no haya metástasis, pero en el cáncer de recto necesitamos saber qué T es y qué N es antes de empezar el tratamiento. Y para eso podemos usar dos estudios. En general usamos la resonancia magnética de alta resolución o se puede usar también la ecografía transanal de 360 grados. Entonces, con este estudio vamos a ver las metástasis y con este lo que buscamos es estadificar el T y el N antes de empezar el tratamiento. Con esa estadificación, y ahora vamos a ver cuándo elegimos cada uno, tenemos dos caminos que podemos hacer. Operar el paciente directo o hacerle al paciente lo que se llama neoadjuvancia, que es hacer quimioterapia para sensibilizar y hacerle radioterapia antes de operarlo. Esto se llama neoadjuvancia. Entonces, cáncer de recto, dos caminos. Cirugía directo o neoadjuvancia y en general después los pacientes van a cirugía. Cuando hablamos de cirugía, vamos a aplicar los mismos conceptos que vimos en cáncer de colon y algunos más. Uno que se llama escisión total del mesorrecto, tenemos el concepto del margen circunferencial y vamos a tratar de preservar los nervios que forman parte del plexo sacro y que van a ir a la parte urogenital. Entonces, la estadificación, como dijimos recién, comienza con el tacto rectal. El tacto rectal parece un estudio banal y de baja complejidad, pero nos va a dar muchísima información. Primero nos va a hablar de la calidad de los esfínteres de ese paciente, o sea, que tenga un buen esfínter, que tenga un buen tono y que funcionalmente sea correcto. Lo otro que nos va a dar es la distancia que tiene el tumor al esfínter, y ahí podemos calcular nosotros el margen que vamos a tener y la posibilidad de hacer una anastomosis o no. Y en el dedo entrenado, el tacto rectal, tocando el tumor, podemos tener una aproximación con una tasa de correlación muy importante con la ecografía y con la resonancia del T que tiene. O sea que un dedo entrenado con el tacto rectal, nosotros podemos saber si es un T1, un T2, un T3, un T4, o si es un pólipo mucoso y no hay infiltración. Necesitamos la confirmación histológica y saber cómo está el resto del colon, o sea, vamos a pedir una videocolonoscopía, la tomografía para ver el tórax y el hígado, y resonancia de alta resolución para ver la pelvis. Aquí vemos una imagen de resonancia, se puede ver el sacro perfecto, el ano, la próstata con la vejiga, el fondo de saco de Douglas, y aquí vemos el recto. Y la mordida de manzana llegando, este es un tumor de recto medio, o sea, tenemos acá el ano y del ano al tumor tenemos 4 o 5 centímetros. Entonces nosotros acá podemos saber dónde está el tumor, qué distancia tengo hasta el anillo anorrectal y puedo ver, y ahora lo vamos a ver más en detalle, si el tumor este tiene extensión hacia la grasa. Esta grasa que está alrededor del recto se llama mesorrecto, y en esa grasa también vamos a ubicar las adenopatías, o sea, los ganglios que pueden estar infiltrados. Según la infiltración o lo que yo vea en la resonancia, voy a poder tener un T1, un T2, un T3 que está cerquita del músculo o un T3 que está cerquita del borde donde termina la grasa, o un T3 que está ya en contacto con este margen, o un T4 que ya va a salir de la grasa del mesorrecto y va a infiltrar el peritoneo u otro órgano. Esta extensión, ¿sí? Ya no, en este caso acá nosotros estamos viendo lo que se llama el margen distal, o sea, cuánto distancia tengo entre el tumor y el ano, que dijimos que como una regla deberíamos dejar 2 centímetros, o sea, si acá tenemos 4 centímetros, cortamos acá y tengo 2 de margen y me quedan estos 2 para hacer la anastomosis. Hay otro concepto en cáncer de recto que es el margen circunferencial, o sea, alrededor del mesorrecto, ¿cuánto margen tengo? O sea, este que es un T2, tengo acá un margen muy grande.
Este que es un T3 inicial, tengo un margen grande, y este que es un T3 que está pegado al borde del mesorrecto, no tengo margen circunferencial. Entonces, si yo no puedo dejar margen, tengo más riesgo de que quede cáncer. Y vamos a ver eso en unas imágenes. Este es un trabajo de la doctora Diegues, que yo creo que es la mejor de diagnóstico de resonancia que tenemos aquí en Buenos Aires para cáncer de recto. En este caso vemos un T3, si este es el margen circunferencial, por donde termina la grasa del recto, este T3 que está pasando la muscular, ven acá que hay una marquita como más negra, esa es la capa muscular del recto, y en este caso se pierde esa marca negra porque el tumor está infiltrando la muscular y entrando en la grasa del mesorrecto. Pero desde el borde del tumor hasta el borde de resección del mesorrecto tengo más de 1 centímetro. En este otro caso lo mismo, vemos acá la capa muscular y se pierde la continuidad de esa capa muscular a expensas de este gran tumor que está infiltrando. El margen de resección nuestro pasaría por aquí. Entonces, si yo tengo que seccionar por aquí, voy a estar dejando este tumor. Este es un tumor T4. Si ustedes les preguntase qué tumor les parece que va a tener mejor resultado, obviamente todos me contestarían este, porque voy a tener un margen de resección negativo. Entonces, cuando tenemos este tipo de tumores, nos conviene transformarlos en este tipo de tumores. A estos pacientes les voy a ofrecer un tratamiento con quimio-radioterapia preoperatorio para ver si yo puedo transformar este tumor en un tumor parecido a este. También el otro factor que voy a evaluar en la resonancia magnética es la presencia de ganglios. Hay algunas características que nos van a hablar de la malignidad de los mismos. Por ejemplo, aquí vemos lo mismo, se ve la próstata, la vejiga, el Douglas, engrosada la pared del recto, un tumor de recto bajo en contacto con el esfínter anal, con adenopatías en el mesorrecto. Entonces acá tenemos dos indicaciones de radioterapia: las adenopatías y el tumor cerca del margen anal. Y la resonancia tiene una correlación, si se ve acá, con la histología del paciente, o sea, con la calidad que tenemos ahora de las resonancias, casi que tenemos una biopsia de la pieza antes de operar el paciente. Bien, entonces, vamos a repasar las indicaciones de lo que es el tratamiento multimodal, que sería la neoadjuvancia. Serían los pacientes que tienen un T3-COD o un T4, los pacientes, como en el de la imagen anterior, que tienen el tumor muy cerquita del ano y son candidatos a una amputación abdominoperineal, y los pacientes que tienen ganglios positivos o sospechosos en la resonancia. Esos pacientes les voy a ofrecer una neoadjuvancia. Los pacientes que tienen tumores más pequeños, con margen circunferencial no comprometido y tengo un lugar para hacerles la anastomosis, los puedo operar directamente y hacerles la resección completa del mesorrecto. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas que tenemos? Bueno, obviamente cirugía curativa, mini-invasiva. TEM y TAMIS, van a ver que hablamos en los Ateneos, son cirugías para hacer resecciones locales del cáncer de recto o de los pólipos de recto. Resección local convencional, que esa casi ya no la usamos. Y después tenemos lo que se llaman, y esto va a ser el equivalente de la colectomía a nivel del recto. Cuando nosotros resecamos el recto, la cirugía se llama resección anterior. Volvemos, por ejemplo, en este caso. En este caso, voy a hacer una resección. Esta cirugía se llama resección anterior. Saco todo el recto, cortando distal al tumor, con la grasa que está alrededor, que se llama resección anterior. Y después voy a hacer una anastomosis del colon descendente al segmento de recto que me quede. Si la anastomosis me queda, el tumor estaba por aquí y la anastomosis me queda arriba, se llama una resección anterior alta, y en este caso, que el tumor está en el recto medio llegando al recto bajo, va a ser una resección anterior baja.
tenía acá una diapositiva de eso. Entonces, resección anterior con una anastomosis colorectal, esta va a quedar en el recto medio, es una resección anterior alta, o puedo hacer una resección anterior baja. Las anastomosis, o sea, las uniones que queden a menos de 6 centímetros del margen anal, se consideran anastomosis de alto riesgo de fístulas, o sea, de alto riesgo de abrirse en el posoperatorio. Entonces, todos los pacientes que operemos con una anastomosis baja, vamos a hacerle una colostomía o una ileostomía de protección, o sea, para que el tránsito intestinal salga por la ileostomía o por la colostomía y que la anastomosis no tenga tránsito durante la cicatrización. El problema que tenemos con el cáncer de recto, como les había dicho antes, es cuando el tumor está sobre el anillo no rectal, que no tengo mucosa para dejar sana, o infiltra, si bien tengo mucosa, infiltra el músculo elevador del ano o el esfínter anal, y en ese caso no puedo conservar el ano y tengo que resecar el ano también con el recto, y eso se llama amputación abdominoperineal u operación de Miles. En este caso, como no tengo ano para hacer una anastomosis, el paciente queda con una colostomía de forma definitiva. Habíamos hablado entonces de la escisión total del mesorrecto. Este es un esquema, como veíamos recién en la resonancia, que significa sacar toda la grasa que está alrededor del recto. ¿Para qué? No solo para sacar el tumor, sino para sacar todos los posibles depósitos tumorales que haya en el mesorrecto. El mesorrecto tiene una envoltura facial embriológica que hace que yo, si mantengo ese plano de operación, esté seguro que estoy sacando toda la grasa. Entonces, y lo vamos a ver como este lipoma bilobulado que tiene esa superficie como brillante. Y en este caso se ve un tumor de recto con el margen mucoso libre. Esta técnica de operar con escisión total del mesorrecto, que requiere un entrenamiento especial de los cirujanos, hizo que la recidiva local después de operarlo bajase del 20% a menos del 6%. O sea que es un avance técnico de la cirugía que tiene un impacto real en la calidad de vida de los pacientes. Si esta técnica la combinamos con la radioterapia, se puede bajar la recidiva local aún más. Entonces, en los pacientes que tienen tumores de recto bajo, la radioterapia nos va a ofrecer un poquito más de buenos resultados. Sí, lo que no va a cambiar con el uso de la radioterapia preoperatoria ni posoperatoria es la incidencia de metástasis, que como vimos recién, dependía ya de una cuestión biológica de las células y no de una cuestión técnica operatoria. Y lo otro que me pueden decir ustedes, sí, pero la sobrevida es lo mismo. Sí, la sobrevida es lo mismo, pero la calidad de vida con un paciente con recurrencia local es mucho peor que en un paciente que no tiene recurrencia local. En cuanto al margen circunferencial, lo vimos recién en el esquema, este es un tumor de recto alto, fíjense que es del recto intraperitoneal y está infiltrando acá la serosa intraperitoneal, o sea, este sería un T4A, y esta es la grasa del mesorrecto. Está pintada de negro para que el patólogo, cuando secciona las piezas, pueda ver dónde está el margen y pueda medir la distancia del tumor a el margen circunferencial. En este caso, aquí tenemos un buen margen circunferencial, que sería donde está la mayor grasa del mesorrecto, donde está la pelvis, y si vemos que en la parte anterior, intraperitoneal, contacta con el borde, pero acá no hay posibilidad de haber, o sea, no hay tejido oncológico que pueda haber quedado. Entonces, este es el concepto de margen circunferencial y es un factor pronóstico en cuanto a la recidiva local y a la sobrevida. O sea, un margen circunferencial mayor a 1 centímetro, muy bajas chances de recurrencia local y de metástasis y una buena sobrevida a los 2 años. Margen circunferencial comprometido, gran chance de recurrencia local, mayor chance de metástasis y peor sobrevida a los 2 años. O sea que es un factor a tener en cuenta y que lo podemos prever en el preoperatorio. Hay distintos estudios que avalan el uso de la laparoscopía en cáncer de recto. Justo en estos últimos años ha surgido alguna duda en
en la igualdad de la cirugía laparoscópica contra la cirugía convencional, y eso llevó a desarrollar una técnica que se llama TATMI, que es la combinación de la laparoscopía con la cirugía TAMIS o TEM transanal para resecar el recto. Pero eso también nos excede para este momento. En líneas generales, hasta hace poco teníamos una equivalencia y no había dudas de las equivalencias, y ahora ha surgido esta variación, pero sí sabemos que en la mayoría de los pacientes podemos ofrecerle la misma cirugía por vía laparoscópica que por vía convencional. El margen distal, dijimos recién, entre 1 y 2 centímetros, como regla general se considera 2 centímetros, pero si tenemos un margen de 1 centímetro, podría ser oncológicamente libre. Esto es lo que veíamos antes: cuando el tumor está por arriba del ano, puedo cortar por arriba de los esfínteres y tener una resección completa. Cuando el tumor está muy cerquita del ano, puedo resecar una parte del esfínter anal interno y tener una adecuada funcionalidad. Si tengo comprometido más esfínter, puedo resecarle todo el esfínter interno y acá voy a estar perdiendo parte de esa funcionalidad, pero el paciente sigue con su tránsito intestinal, y cuando tengo compromiso del esfínter tengo que hacer una amputación abdominoperineal, ¿sí? Todo esto tiene clasificaciones y nombres, pero es para que ustedes puedan ir entendiendo. Aquí tenemos una pieza de un Miles, ¿sí? Una amputación abdominoperineal, se ve la mucosa rectal normal, el tumor infiltrante, ulcerado, mamelonado, y cómo está sobre la línea pectínea o línea dentada. Fíjense cómo se ven acá los plieguecitos blancos que me dan el nombre de línea dentada, el margen anal y la piel perianal. ¿Sí? Hay un concepto también nuevo de una operación cilíndrica, que es resecar todo el elevador del ano en conjunto con el tumor del recto para evitar que la pieza se afine cuando llegamos a donde está el tumor, que va a estar en contacto con el elevador, y ese es el mayor riesgo de perforación. Entonces, si nosotros nos vamos por fuera de vamos a obtener este tipo de piezas que no tienen afinamiento a nivel del ano y ofrecen un mejor resultado oncológico. ¿Se puede hacer una operación de Miles por cirugía laparoscópica? Sí. ¿Las ventajas cuáles son? Bueno, acá vemos. Esta es una paciente. Fíjense, acá tiene el puntito de la radioterapia preoperatoria y cómo le queda el abdomen sin incisiones y con su colostomía de colon descendente. Una consulta, doctor.